Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de Convoy, un viaje por la ciencia, el nuevo podcast de divulgación científica de la UJI en el que cada episodio es un billete que nos invita a explorar los rincones más fascinantes del conocimiento humano gracias a la ciencia. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que trasciende disciplinas y eras, el feminismo. ¿Qué voces y qué relatos han caracterizado este movimiento que late con tanta fuerza en la Universitat Jaume I de Castellón? Me llamo Ana Sanz y pertenezco a la Unidad de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana, que en colaboración con la Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico ha liderado este proyecto en formato podcast. Y para el programa de hoy tengo el inmenso placer de tener aquí a mi lado a toda una referente en nuestra comunidad universitaria. Ella es catedrática y doctora en Ciencias Químicas por la Universitat Jaume I y profesora titular del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, coordinadora del Grupo de Investigación Biomimetic Supramolecular Chemistry and Materials y miembro del Instituto de Investigación de Materiales Avanzados. Desarrolla su actividad investigadora en el ámbito de los materiales orgánicos supramoleculares, con especial interés en los materiales biomiméticos y su aplicación en biomedicina y en catálisis. Su trayectoria como docente incluye docencia en el grado de Química y en el máster de Química Aplicada y Farmacológica. Bea Escuder, bienvenida. Gracias. Bueno, Bea, un placer tenerte aquí hoy con nosotras. Para entrar un poco en contexto, te quería preguntar así ya de lleno, ¿cómo es ser mujer en tu campo de investigación? Bueno, supongo que es como en muchos campos, es una tarea, el día a día debería ser el mismo que el de cualquier persona, sea hombre o mujer, pero dependiendo de la etapa vital en la que te encuentres, pues es diferente, ¿no? En nuestro grado y en los estudios de doctorado y en máster hay muchísimas estudiantes, doctorandas mujeres, pero a medida que vas avanzando en la carrera investigadora y sobre todo en las etapas más avanzadas, el número de mujeres va desapareciendo, va decreciendo. Bueno, en ese sentido hay que decir que llega un momento en el que la mujer, por circunstancias diferentes, se ve desmotivada o desactivada y opta por dar prioridad a otras facetas de su vida. Yo creo que actualmente el tema está, o el problema está en qué hacer para, llegado ese momento crítico, ser capaces de mantener a todo este potencial investigador en nuestro sistema científico, porque se está perdiendo casi el 50% de nuestra capacidad investigadora. Y precisamente de números te quería hablar porque hace unos días mis compañeros Andrea y Guillem rescataron un poco el registro total de hombres y mujeres que trabajan en los departamentos de química aquí en la UJI, y de un total de 93 personas encontramos tan solo 37 mujeres. Entonces te quería preguntarte un poco, ¿cómo ves esas cifras, si son suficientes? Ya, bueno, evidentemente no lo son. A ver, lo que te decía, ¿no? Si tú miras el número de mujeres que son líderes de grupos de investigación o que son catedráticas en los departamentos, el número es significativamente mucho menor que el de hombres. No sé, las cosas van cambiando y actualmente hay muchas mujeres jóvenes que sí que intentan y hacen un gran esfuerzo por llegar a liderar equipos de investigación, pero la realidad, por lo menos en la época en la que yo he estado vivido, era que las mujeres solían estar en los grupos un paso por detrás del líder del grupo. La contribución científica podía ser igual, menor, superior, depende de cada caso, pero la visibilidad de su trabajo siempre un paso por detrás. Entonces, la consecuencia al final es esa. Pues, los group leaders en la universidad, la mayoría están dirigidos especialmente en el campo puedo decir, de la química o de la ciencia de los materiales, que es en el que yo me muevo, tampoco puedo extrapolar, es así. Bueno,
Esperemos que eso con el paso del tiempo vaya cambiando. Esperemos. Pero bueno, vamos a embarcarnos en este viaje que nos va a permitir hacer varias paradas para escuchar las voces de muchas mujeres que lideran grupos de investigación de múltiples disciplinas aquí en nuestra universidad y que nos van a invitar a pasar un buen rato y a explorar y aprender con ellas. Para analizar el pasado y nuestra propia historia, hoy nos acompaña una investigadora que es muy joven pero que tiene ya mucha pasión. Ella es estudiante del grado de Historia y Patrimonio aquí en la UGI y hace aproximadamente un año se encontró con un desconocido objeto antiguo que sin saberlo la sumergió en la importancia de desafiar tabúes y llenar vacíos de información. Así que damos la bienvenida a Celia Salvador. Empezó cuando estaba en una exposición y vi un aparato que era de metal, que en realidad era una copa menstrual. Entonces a partir de ahí empecé a investigar sobre los aparatos, los materiales que habíamos estado utilizando a lo largo de los años las mujeres cuando teníamos la menstruación y después también sobre la salud sexual femenina sobre todo. Parecía que la copa menstrual es un invento de hace poco, pero que en realidad antiguamente ya utilizaban copas menstruales de diferente material, pero era copa menstrual. El principal problema fue la escasa información. Leí libros, artículos de investigación y no había apenas información. Si ya en los libros de historia un porcentaje muy pequeño es sobre las mujeres, pero muy pequeño, que no aparecen mujeres en los libros de historia. Pues imagínate más sobre la salud de las mujeres. Es silenciado y además también podemos decir que un poco tabú, porque esa investigación sobre la menstruación, sobre las mujeres, hoy en día también es tabú. Cuando apareció esta investigación mucha gente, ¡ay! Y yo lo veía, que es un tema tabú que tenemos en la actualidad, que debemos de superarlo, por decirlo de una manera ya. Sí, estoy muy contenta, además de otras universidades, como por ejemplo de Barcelona, unas mujeres que son médicas, me hablaron y me dijeron que si les podía decir cuál era el estudio, la investigación, les pasé el estudio y a partir de ahí pues yo tengo una satisfacción muy grande porque veo que ha sido un pasito pequeño, hecho de casualidad y que quiero seguir estudiando sobre ese tema. La investigación es una cosa muy satisfactoria. Porque cuando vas investigando y vas viendo cosas nuevas que no te esperabas, es muy satisfactoria. Y aún más de cosas como estas, como es los temas tabú que aún tenemos en la actualidad, porque la menstruación es de toda la vida, no hay nada más de toda la vida que la menstruación, y que apenas sabíamos información sobre eso. Y que también que durante la historia estudiamos cosas mucho, por ejemplo, de reyes, política y tal, pero luego en nuestro día a día no nos centramos y al final es todos los meses y es una cosa que yo creo que se debería investigar mucho más. Gracias, Celia, por tu investigación y tu compromiso con el progreso. Como bien has resaltado, muchos datos e información han sido silenciados o eran principalmente temas tabú y también fueron silenciadas muchísimas mujeres científicas del pasado que pese a ello han logrado ser referentes. Entonces, hablando un poco del pasado, te quería preguntar, Bea, ¿cómo empezó tu pasión por la investigación? Si es una cosa que tenías clara que querías hacer o cómo llegó a tu vida todo esto. Bueno, yo no tenía una determinación desde pequeña a ser científica. Lo que sí que tenía era curiosidad. Entonces yo creo que una cosa me llevó a otra. Cuando ya estaba en el instituto, yo recuerdo pues, que todo aquello que fuese indagar en algo me llamaba la atención. Me interesaba la arqueología, me interesaba el periodismo de investigación, me interesaba las ciencias, sobre todo las ciencias naturales. Y bueno, cuando hacía COU, que es el equivalente ahora a segundo de bachillerato, ya tuve claro que yo quería ser científica de algún ámbito. Y bueno, una de las cosas que siempre me han gustado es la biología, la bioquímica y la química, y por ahí entró mi interés en investigar en lo que tú has dicho, materiales inspirados en la biología, que es lo que hago ahora. Bueno, todas hemos empezado, ¿no?, por algún sitio y sí, eso se tiene que poner en valor. Y si hablamos de un lugar que pone en valor a las mujeres investigadoras aquí en la UGI, es la revista de investigación feminista Asparquía. Este proyecto está llevado a cabo por el Grupo de Investigación Feminista de la UGI y hace unos días tuvimos el placer de hablar con la responsable de su publicación, Nuria Molines, que es la directora de Asparquía.
Asparquía es una revista académica de investigación feminista y estudios de género que forma parte del instituto universitario que tenemos aquí en la UGI, el de Investigación Feminista y Estudios de Género, Purificación Escribano. Es una revista que se funda en el año 1992, es decir, tiene ya una trayectoria muy larga y, como he dicho, recoge investigaciones académicas en esta temática. Yo creo que los principales desafíos a los que nos enfrentamos las mujeres quizá tienen que ver con la conciliación, ¿no? Cuando igual hay una descompensación en los trabajos de cuidados y no puedes dedicarle todo el tiempo que necesitarías a desarrollar una carrera académica, ¿no? Eso sí, vemos un poco los datos de la cantidad de mujeres que entran en el mundo universitario y luego las que sí que llegan a figuras como las de titular, catedrático o a puestos de gestión. Ahí hay un gran desequilibrio que muchas veces viene de ese trabajo de cuidados, ¿no? que desequilibra un poco la balanza en ese sentido. Y en el mundo de la publicación yo creo que aquí quizá no se ve tanto de manera directa, así quizá con el hecho de que si no llegamos a todo tampoco podemos llegar a publicar, pero desde los diferentes estatutos públicos, como por ejemplo el FECID, tienen por ejemplo el sello de buenas prácticas de género que se otorga a las revistas, y Asparquía tiene el sello de buenas prácticas de género, donde por ejemplo se mira que haya una composición paritaria de los comités de redacción, de las personas que revisan por pares ciegos los textos, que si hay investigaciones que hacen una investigación comparada según géneros, se identifique esos datos de manera correcta. Y bueno, pues es algo que se hace desde las instituciones públicas para que, al menos en la producción científica, eso tenga, ¿no? Pues una mirada feminista y que tenga en cuenta estas cuestiones. Yo creo que algo que vemos mucho en Asparquía es que los estudios feministas y de género son fundamentalmente interdisciplinares. Es verdad que encontramos en nuestra revista muchos estudios, muchos trabajos académicos que son puramente de teoría feministas, pero muchos de ellos también hablan con otras disciplinas, disciplinas más científicas, tecnológicas, del arte, de la publicidad, y yo creo que en muchos casos los estudios feministas y de género nos sirven como una mirada concreta hacia la investigación y que puede, ¿no?, establecer muchos puentes con otras disciplinas para servir de herramienta crítica para analizar todo aquello que se estudia, ¿no? La ciencia como tal nunca es objetiva, no la miramos desde un punto de vista escéptico, sino que siempre hay una mirada ya en los temas que elegimos estudiar y en el cómo elegimos hacerlo. Algo que sí que se ha mantenido siempre en Asparquía como buque insignia es el destacar el trabajo de mujeres artistas, ilustradoras, pintoras, escultoras, que se encargan normalmente tanto de las imágenes interiores como de la cubierta, y consideramos que, pues eso, que la revista también tiene ahí ese papel de divulgación de las artistas que nos rodean en nuestro territorio, y seguimos apostando por ello. Imprescindible la divulgación y la investigación feminista que tiene por bandera el Grupo de Investigación Feminista de la UGI. Muchas gracias, compañeras, por vuestro tiempo, esfuerzo y dedicación. Vean tu caso y corrígeme si me equivoco. Eres autora de unos 75 artículos y 2 capítulos de libro y has codirigido 6 tesis doctorales en los últimos años, ¿no? Entonces yo te quería preguntar un poco, relacionado con lo que nos acaba de contar Nuria, ¿cómo te has sentido en el mundo editorial? ¿Si ha sido fácil? ¿Cómo es esa relación con el mundo editorial? Bueno, la relación con el mundo editorial en general difícil, ¿no?, para los investigadores, porque existe una presión, ya sabréis, una presión por publicar que afecta tanto a hombres como a mujeres. Sí que es verdad que aquellas mujeres que no lideran grupos, evidentemente, pues no lideran publicaciones. Pero más allá de eso, no creo que las editoriales actualmente específicamente digan no queremos más, vamos a favorecer publicaciones dirigidas por hombres, pero si la realidad de la que venimos es un ámbito investigador en el que hay más hombres liderando grupos, pues hay más publicaciones lideradas por hombres. Es así. Sí, hombre, yo viéndolo un poco desde la otra parte, desde la comunicación científica, sí que es cierto que noto como estas publicaciones siempre intentan echar una mano, ¿no?
contagiar a los lectores vuestros resultados y vuestra dedicación. No creo que sean una piedra en el camino, sino todo lo contrario. Y revistas como Desde Asparquía, luego. la verdad Sí, es sí, sí. que siguen luchando por ello. Ujú. Y hablando un poco de dedicación, en 2022 dos compañeras y amigas del grado de periodismo decidieron convertir su trabajo de final de grado en un reportaje transmedia que ayudará a dar voz a los proyectos de las mujeres valencianas que trabajan en áreas donde están invisibilizadas o donde existen discriminaciones de género. Y su análisis también se centró en la situación actual de la mujer dentro de los laboratorios científicos para intentar aportar soluciones y perspectivas de futuro. Ellas son Evelyn Yarce e Irene Segura y juntas nos cuentan un poco más sobre su proyecto Dones a l'Ombra. Somos Evelyn e Irene y creamos Dones a l'Ombra porque quisimos aprovechar todo lo que habíamos aprendido en la carrera para que a través de la comunicación, que como sabemos es un arma muy poderosa, podamos visibilizar a mujeres muy talentosas que están en sectores altamente masculinizados. A través de nuestro proyecto hemos conseguido crear una comunidad de mujeres muy talentosas y con grandes trabajos, y también hemos creado un hilo conductor que trasciende la lucha feminista entre los sectores que hemos trabajado, como por ejemplo el cine o la ciencia. Nos gustaría que el mensaje llegase cada vez más lejos y que asociaciones y mujeres se quieran unir a nuestra comunidad. A través de nuestro proyecto hemos identificado diferentes patrones que invisibilizan a la mujer en la ciencia o la investigación, y son patrones tan simples como por ejemplo el lenguaje. Entrevistando a asociaciones como AMIT o Girls for STEM nos hablaban de la importancia del lenguaje inclusivo en todos los ámbitos. Es muy habitual encontrar en medios de comunicación, el cine, libros educativos o incluso en las bases de premios de ciencias que los mensajes van totalmente dirigidos hacia los hombres. Esto también se puede ver en las áreas STEM. Muchas mujeres no se atreven a matricularse en estas carreras o simplemente no se atreven a presentarse a premios de ciencia. Y no podíamos dejar de hablar del efecto Matilda, ese fenómeno que invisibiliza a las mujeres en la ciencia, y ocurre cuando se atribuye los logros científicos mucho más de los hombres que de las mujeres, o incluso cuando un logro científico que ha conseguido una mujer se le atribuye errónea e injustamente a un hombre en lugar de a una mujer. Al final de nuestro proyecto podéis encontrar una guía con propuestas, posibles soluciones para que las mujeres estén más representadas en estos sectores, pero si algo tenemos en claro en este proyecto es la importancia de dar a conocer a mujeres referentes de cercanía. ¿Y cómo conseguirlo? Pues llevando a mujeres muy talentosas de la ciencia, de la investigación, de muchísimos sectores a colegios e institutos, para que las más pequeñas vean que esas profesiones sí que son para ellas. Así es, porque las sinergias a través de la sororidad sí que funcionan. Y lo podemos ver, por ejemplo, con el cortometraje Patterns, que es el resultado de la fusión entre Itziar Bellet, que es directora y productora de cine, e Isabel Cordero, que es matemática y física. Al fin y al cabo, nuestro objetivo es fomentar la unión entre diferentes mundos para que la lucha sea efectiva y conseguir resultados. Qué ilusión, compañeras. Ha sido un placer poder dar voz y visibilidad a un proyecto tan necesario que vine a hacer en su día y que ya encantó. Os animo a seguirlas en redes sociales porque están consiguiendo cosas maravillosas. Bueno, Bea, en tu caso te quería preguntar si alguna vez te has encontrado o has detectado estas barreras o faltas de reconocimiento que nos acaban de explicar Evelyn e Irene. Bueno, a ver, lo que es la visibilidad a nivel de estudios, de entrada de las niñas, yo creo que en el ámbito de la química, por ejemplo, no es igual que en otras STEM, como puede ser, por ejemplo, las ingenierías, ¿no? Ahí, digamos que no sé, el reconocimiento en todos los niveles de la carrera se da, pero el problema siempre es el mismo, es cuántas llegan. ¿Vale? Yo no creo que haya un problema muy muy grande de reconocimiento en este momento, más que nada es eso. Y sí que es verdad que en línea un poco con lo que decían, los referentes, yo creo que son más efectivos los referentes de proximidad, tal y como comentaban, las visitas a escuelas, a institutos, el ver que no simplemente aquellas investigadoras que han conseguido un premio Nobel, un príncipe de Asturias, sino investigadoras de la UGI de Castellón que han nacido en el mismo barrio que tú y que han hecho exactamente las mismas cosas que tú haces y que han sido capaces de llegar ahí.
¿no? Yo creo que eso es un referente más al que una niña se puede agarrar mejor que no una persona lejana que, bueno, normalmente es extranjera, por desgracia, habla en inglés, no tal, ¿sabes? Entonces yo la proximidad creo que es una buena herramienta. Sí, totalmente. Tener los referentes al lado y ver que ellos han sido capaces te anima también a saber que tú puedes conseguirlo. Bueno, vamos con la última intervención, es muy especial. Esta doctora es profesora en la Unidad Predepartamental de Enfermería de la UJI, es coordinadora del Grupo de Investigación GIENF, el Grupo de Investigación en Enfermería, y ha publicado diversos artículos científicos, varios capítulos de libro, ha defendido ponencias en congresos nacionales e internacionales, y hoy tenemos con nosotras a Desiree Mena y ponemos sobre la mesa una de sus principales líneas de investigación, que es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es un tipo de violencia machista, institucional, simbólica e institucionalizada, ¿no? Institucional, que se puede definir como cualquier acto que comprometa el bienestar físico, psicológico o emocional, incluso también teniendo en cuenta la parte económica, ¿no?, de la mujer, provocando una pérdida de autonomía o en la capacidad de decidir libremente, ¿no?, de las mujeres. Por ejemplo, la violencia obstétrica puede tener consecuencias psicológicas, como señaláis, ¿no?, como la ansiedad, la depresión postparto o un trastorno de estrés postraumático, como la evidencia nos ha reflejado, pero también puede tener consecuencias emocionales, como la pérdida de la confianza en los profesionales de la salud, el miedo, la infertilidad secundaria por temor a volver a pasar por un proceso similar, ¿no? Pero también tiene, como señaláis, consecuencias físicas, ¿no?, como la pérdida del útero, una episorrafia con una episiotomía que no debería haber sido, como una incontinencia urinaria o incontinencia fecal, ¿no? Imaginaros qué puede suponer para una mujer de 30 y pocos tener una incontinencia fecal, ¿no?, recién parida, con un bebé a su cargo 24 horas, ¿no? Pues yo creo que es necesario contar con la participación activa de la comunidad para poder construir puentes de respeto desde un paradigma que se bien entienda este cambio necesario, ¿no?, que señalamos, y para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Desde este argumentario feminista que tenemos bien instaurado, ¿no?, y que ya sabemos cómo actúa este control, ¿no?, este poder, este patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres, sobre la autonomía de las mujeres, cómo deciden por nosotras y cómo se enarbolan, ¿no?, y se entrecruzan varios factores para decidir por nosotras, ¿no?, y hacer que acabemos haciendo cosas que o bien no queremos o bien no esperábamos, ¿no? Es necesario analizarlo. Escuchar y validar las experiencias de las mujeres creo que es fundamental. Para empezar, creo que es un acto de sororidad básico que deberíamos hacer siempre y además ayuda como a validar el discurso, ¿no?, que las mujeres tienen y a construir también este relato de parto que muchas veces es muy necesario, ¿no?, porque salimos muchas veces de los partos dañadas sin saber muy bien qué ha pasado. Sé que no me trataron bien, sé que esto no estuvo bien, pero no sé realmente qué es lo que ha fallado, qué es lo que ha pasado, ¿no? También podemos añadir una perspectiva muy crítica a las prácticas tradicionales. Esto de siempre se ha hecho así, ¿no? Pues no, siempre no se ha hecho así. Los partos, por ejemplo, en los últimos 50, 60 años han pasado de ser atendidos de manera domiciliaria a estar institucionalizados en los hospitales. Y esto ha llevado a un cambio importantísimo en cómo tratar, en cómo atender los partos y la maternidad, ¿no? Cuando pones esa perspectiva, esa reflexión, ese punto crítico en estas prácticas tradicionales que dañan a las mujeres y que las mujeres te señalan en sus experiencias, que hemos dicho antes, ¿no? Esto me afectó de esta manera y creo que esto no está bien construido por lo otro, pues te das cuenta de que estas prácticas tradicionales no son tan positivas. Poner en el centro la autonomía de las mujeres, qué es lo que desean, cómo quieren que sea, cómo piensan ellas que debería ser, ¿no?, por un lado, y por otro lado el empoderamiento. No podemos seguir atendiendo los partos, los embarazos, no podemos seguir atendiéndolos bajo un paradigma biomédico que atiende el parto como una especie de enfermedad, ¿no?, dentro de un centro sanitario que al fin y al cabo está destinado para esto. Por lo tanto, es necesario transformar esta perspectiva, ¿no?, desde una perspectiva de salutogénesis, de fisiología y de que nosotras estamos preparadas para ello y por supuesto que podemos. Bueno, los desafíos los sigo experimentando en mi día a día, ¿no?
abordar en investigación una cosa de mujeres, ¿no? Desde una perspectiva feminista se entiende en general poco. La investigación está pensada y creada muchas veces para reafirmar y a veces poner en duda, ¿no?, aquellos patrones que son válidos. Por lo tanto, aplicar la investigación más normativa desde una perspectiva feminista, a pesar de que la metodología sea correcta, mucha gente lo califica como pseudociencia, ¿no? Dado que les estás desmontando sus propios privilegios, y eso pues no gusta, no suele gustar. Dado que es un tipo de violencia machista que muchísimos profesionales la niegan, la invisibilizan y no se disponen ni siquiera a debatir sobre ello, pues de cierta manera imponiendo su autoridad, pues efectivamente ya los obstáculos en los que me encuentro pues parten de una base muy arraigada, ¿no?, en el patriarcado. Qué importante esa visión de futuro de la que nos habla Desiree cuando acabamos la entrevista con ella. Nos narró un futuro que ella lo veía muy optimista, con muchísima investigación y visibilidad en el tema de la violencia obstétrica. Entonces, te quería preguntar a ti, Bea, ¿cómo ves el futuro de la figura de la mujer en la investigación y qué te gustaría que se llegase a conseguir en este ámbito? A ver, si empiezo por la segunda, lo que deberíamos conseguir es la igualdad efectiva. Al final, que no tuviésemos que hacer este tipo de podcast ni que tuviésemos que hacer tantas actividades de promoción porque es verdad que cuando yo empecé a investigar no se hacía nada y ahora se hace mucho para dar visibilidad a la mujer y para la incorporación de las mujeres en ciencia, pero el ideal es ese, el ideal es que no importe, porque no se trata de que las mujeres tengamos que entrar porque seamos mejores, sino simplemente porque somos la mitad de la población y de que debemos tener los mismos derechos. Pues ojalá que lo que digas. Ojalá. Mientras tanto seguiremos haciendo este tipo de actividades. Pero, bueno, vamos a pasar ahora a una sección muy interactiva que nosotras hemos bautizado como Tenías la duda, y básicamente nos hemos dado una vuelta por el campus y hemos recogido un par de preguntitas que el alumnado UGI tiene para ti, así que vamos a escucharlas. Muy bien. Hola, me gustaría saber qué ha supuesto para ti ser una de las primeras mujeres catedráticas a nivel de agenda, compromisos y demás. Mi pregunta es si a lo largo de tu carrera has encontrado modelos a seguir femeninos en tu campo y cuáles han sido. Vale, la primera, la agenda está bastante llena porque el tema de la paridad en tribunales de tesis, tribunales de oposición, es muy necesario, pero para las pocas que cuando vas a lo mejor a ámbitos de investigación muy específicos podemos o estamos ahí, la verdad es que la agenda se llena. Lo que pasa que es una doble, ¿no? Por una parte dices, tengo la agenda muy llena, pero por otra parte sabes que eres la punta de flecha, ¿no? Y que bueno, que tiene que venir más detrás, ¿no? Pero de momento hay que hacerlo. Y la segunda pregunta, los referentes, lo que decía, los referentes yo creo que tienen que ser de proximidad. Y yo, escuchando la intervención anterior, me he acordado, siempre me acuerdo muchas veces, pero me acuerdo especialmente de Puri Escribano, que fue profesora mía cuando yo estudiaba aquí aún no era la Universitat Jaume I, era el colegio universitario, pero ella fue mi profesora. Y yo la recuerdo a ella como una mujer científicamente y en el campo feminista muy, muy, muy combativa y con las ideas muy claras. Y bueno, sin llegar a ser ella, pero para mí sí que sí que era un modelo. Lamentablemente nos dejó, pero bueno, hay otros modelos alrededor. Y hay otras investigadoras, algunas más jóvenes que yo, a las que veo día a día cómo llevan su familia, llevan su grupo de investigación y están en todas partes a todas horas. Entonces esas son realmente los referentes en los que debemos mirar. Qué bonito y qué importante, la verdad. Muchas gracias, Bea, por responder a las preguntas. Y bueno, nuestro viaje se acerca ya al final, pero antes quería formularte las dos preguntas que catalogamos como marca de la casa, porque se las repetimos a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast. Y la primera de ellas es: ¿cuál ha sido tu destino científico más interesante hasta ahora y por qué?
Mi destino científico, ¿a qué te refieres? ¿A mi proyecto? Como investigadora, como proyecto, un sitio que hayas visitado y digas... Bueno, para mí fue una experiencia muy, muy positiva el hacer una estancia postdoctoral de 2 años que hice en Holanda hace muchos años, ¿no? Pero el salir de tu zona de confort, el aprender otro idioma, el aprender otras formas de trabajar a nivel en el laboratorio, como incluso las relaciones personales, el intercambio científico para mí fue muy, muy, muy constructivo. A partir de ahí yo volví y empecé mi línea investigadora. De hecho, se me ocurrió allí o empecé a hacer mis cosas a partir de esa estancia. Eso fue... O sea, Holanda, ¿no? Sí, bueno, sí, pero más que nada es el salir. Yo creo que hubiese sido algo parecido en cualquier destino al que hubiese ido, el salir un poco de la burbuja. Me pasa un poco igual. Y la segunda, ¿qué le dirías a un joven investigador o joven investigadora para iniciarlo en el campo de la divulgación científica? Pues que debe ser capaz de transmitir su entusiasmo, que se supone que tiene en lo que está investigando, en lo que está haciendo, a las futuras generaciones, que tiene que un poco poner en valor lo que hace, porque muchas veces nos encerramos en nuestro laboratorio a hacer nuestras cosas y pensamos que bueno, esto me interesa a mí, a los que me financian la investigación y ya está. Y no, y fuera la gente necesita que se le expliquen las cosas, porque si no luego se apuntan a pseudociencias y a pseudocosas que aparecen por ahí, ¿eh? Entonces eso es un poco lo que yo les diría. Sí, y cada vez necesitamos más y más investigadoras también jóvenes, ¿no? Sí. Ojalá todo esto que hemos comentado anteriormente y ahora tenga lugar, porque realmente necesitamos a estas investigadoras que ayuden a seguir consiguiendo el cambio. Y nada, nuestro viaje ha finalizado y eso significa que hemos llegado a nuestro destino.